Bienvenidos a Tiempo de Leer con Harry Literatura. Muy bien, en esta clase vamos a tocar los puntos preliminares sobre literatura. Ahí están observando ustedes conceptos, cuál es el instrumento, la naturaleza de la literatura, qué es lo que expresa y cuál es el producto de la literatura. Seguramente cada uno de ustedes ya tiene una idea, una noción sobre lo que es literatura. En todo caso vamos a hacer un recuento, un resumen de esos conceptos. Comencemos entonces. En primer lugar, la literatura viene a ser una forma de expresión, pero no es una forma de expresión cualquiera, es una forma de expresión artística. También se puede decir una forma de expresión estética, poética, una forma de expresión bella, ¿no es cierto? En este caso hemos considerado una forma de expresión artística. Segundo punto. Ahí está lo que decía, ¿no? Es una manifestación. La literatura es una manifestación artística, es una manifestación estética y bella. También encontramos ahí, pertenece a las bellas letras. Muy aparte de que la literatura no solamente se ha desarrollado de manera escrita, sino también de manera oral, pero dentro de estas dos formas de literatura se ha utilizado la palabra, se han utilizado las letras. Y precisamente las palabras o las letras que se han utilizado dentro de la literatura se han tornado bellas, se han tornado estéticas. Por eso dice, pertenece a las bellas letras. Por otro lado, vemos que la literatura es una creación del hombre. Sí, pues en algún momento cuando el hombre quiso expresar de una manera artística lo que sentía, lo que pensaba, creó la literatura. Y es así como surge pues esta forma de expresión artística, poética, creada por el hombre. Y como bien sabemos que el hombre es un ser social, por lo tanto también podemos decir de que la literatura es un producto social. Ahí está, producto social y cultural. Un producto social, ¿por qué? Porque se da dentro de una sociedad. Y cultural, porque quieras o no, la literatura es parte de la cultura de un país. Siguiente. También tenemos que la literatura es un conjunto de obras literarias. A todo ese conjunto de obras literarias también se le conoce como literatura. Un punto muy importante que siempre se ha considerado es el instrumento o medio que utiliza la literatura. Sabemos que la literatura es una forma de expresión. ¿Qué expresa la literatura? El mundo externo del autor y el mundo interno del autor. Si yo hablo de que la literatura expresa el mundo interno del autor, quiere decir que expresa los sentimientos, quiere decir que expresa las emociones, ¿no es cierto? Y si decimos de que retrata o expresa el mundo externo, pues todo lo que el autor ve, todo lo que el autor tiene a su alrededor, lugares, paisajes, personajes, épocas. Entonces, eso sería la parte externa del autor. Pero, ¿qué es lo que utiliza para expresar todo eso la literatura? ¿Cuál es el medio de expresión? ¿Cuál es el instrumento que utiliza la literatura para poder expresar todo lo que he mencionado? Esta ha sido una pregunta de muchos exámenes y por eso es importante que ustedes lo recuerden. El medio de expresión, la materia prima de la literatura viene a ser la palabra, las palabras. Pero no una palabra cualquiera, sino una palabra estética, una palabra bella, una palabra artística, imágenes verbales, estéticas o bellas. Bien, la naturaleza. Este es otro aspecto que siempre han preguntado en los exámenes de admisión. ¿Cuál es la naturaleza de la literatura? Muchos me han preguntado si lo que la literatura nos muestra es verdad o es mentira. Bueno, no precisamente puede ser verdad, tampoco precisamente es mentira. La literatura es aquella que se encuentra entre la verdad y la mentira. Y a eso se le llama ficcional. Que la literatura sencillamente es ficcional. O sea, es una creación, es una invención del autor. Muchas veces se puede acercar a la verdad, otras veces se puede alejar de la verdad, ¿no? Entonces acá dice ficcional, creación o invención del autor
producto de la imaginación. Se encuentra entre la verdad y la mentira. Verosímil. ¿Qué quiere decir? Que un texto literario, por más que se aleje de la verdad, por más que sea tan increíble, siempre tendrá algo de verdad. ¿Qué expresa? Ya habíamos mencionado que la literatura expresa el mundo interno del autor y el mundo externo del autor. Mundo interno, sentimientos, emociones del autor. El mundo subjetivo. Mundo externo, todo lo que rodea al autor. Y la literatura como forma de arte, ¿qué cosa crea? ¿Cuál es el producto de la literatura? Ahí está, la literatura crea el texto literario. ¿Y qué es el texto literario? Una creación artística, ¿cierto? Que tiene un lenguaje literario. Bien, vamos a ver ahora el lenguaje literario. ¿Cómo es el lenguaje literario? Diferente de un lenguaje cotidiano, diferente de un lenguaje que se utiliza diariamente. El lenguaje literario se llama connotativo, se denomina polisémico, plurisignificativo, metafórico, simbólico. ¿Y por qué se denomina connotativo? ¿Qué significa connotativo? Que el lenguaje tiene varias interpretaciones. Y está claro que el lenguaje en la literatura siempre tiende a varias interpretaciones. Por ejemplo, cuando Becker en uno de sus versos dice: hoy la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios. ¿Qué significado tendrá eso? Para alguien será pues de que el poeta está enamorado. Para alguien será de que está ilusionado. O alguien hasta podría decir que está loco. Entonces mira cómo el lenguaje literario tiende a dar varias interpretaciones. Eso es connotativo. Polisémico, varios, sémico, significado. Que el lenguaje tiene varios significados, múltiples significados, plurisignificativo. Metafórico y simbólico. Metafórico porque utiliza la metáfora. En su momento hablaremos de la metáfora. Bien, el texto literario. Decíamos que es el producto de la literatura. Es la creación de la literatura. Por ende, ahí está, es una creación estética, es una creación artística. Producto de la literatura. Ahora, el texto literario tiene dos elementos inseparables. Así como una moneda tiene dos elementos, cara y sello, son inseparables. Los dos forman un todo. Si solamente sería el sello, no sería una moneda. Es algo así. El texto literario tiene dos elementos inseparables, dos elementos fundamentales: el fondo y la forma. Entonces, los dos elementos forman parte del texto literario: fondo y forma. Aparte, los textos literarios se pueden componer de dos maneras. Se pueden componer en prosa o en verso. Si yo lanzo una pregunta: ¿la poesía estará compuesta en prosa o en verso? ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo te pongo un cuento, una novela, ¿estará compuesta en prosa o en verso? Entonces son dos preguntitas que vamos dejando en el aire. Más adelante lo vamos a absolver. Bien, los textos literarios en sí tienen características diversas, pues, ¿no? O sea, un texto literario se puede diferenciar de otro. Uno, porque está escrito en prosa y el otro en verso. Y por otras características más. Entonces acá dice: los textos literarios, de acuerdo a sus características, se clasifican. Claro, hay obras que, por ejemplo, narran hazañas y a esos le podemos ubicar le podemos clasificar en un grupo, ¿no? Hay obras que expresan sentimientos y a eso lo podemos ubicar en otro grupo, lo podemos clasificar en otro grupo. Hay obras que se pueden representar en un escenario. Entonces esas obras lo podemos llevar a otro grupo. Entonces, de tal manera que las obras se van clasificando de acuerdo a sus características. Pero la pregunta es: ¿en qué se clasifican las obras literarias? De acuerdo a sus características, ¿en qué se clasifican? ¿En qué se agrupan? ¿En figuras literarias? ¿En disciplinas literarias? ¿En géneros literarios? ¿En qué se clasifican? ¿En qué se agrupan las obras literarias? Y la respuesta está aquí. Los textos literarios, de acuerdo a las características, se clasifican en los géneros literarios, que a continuación lo veremos.
Bien, los géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Si decíamos que las obras se clasifican en géneros, por lo tanto, diremos de que los géneros literarios son clasificaciones, son agrupaciones, son categorías en las que se clasifican las obras literarias de acuerdo a sus características. Ahí está, clasificaciones, agrupaciones, categorías en las que se ubican las obras literarias de acuerdo a sus características. ¿Cuántos géneros literarios conocen ustedes? ¿3, 4, 5? Uno de los géneros será lírico, el otro será épico. Bueno, y aquí una pregunta. ¿Quién es el que clasificó por primera vez a las obras en géneros literarios? O esto todavía se remonta a la época antigua, a la época de los griegos, ¿no? En la época antigua, ustedes saben que Grecia fue cuna de grandes intelectuales, filósofos y todos, ¿no? Entonces, uno de ellos era Aristóteles. Precisamente Aristóteles, en su obra La Poética, es el primero en clasificar las obras en géneros literarios. Y Aristóteles, a través de su obra La Poética, propone 3 grupos, propone 3 clasificaciones. O sea, Aristóteles propone 3 géneros literarios. ¿Cuáles son? Ahí vamos a ver. El género épico, el género lírico y el género dramático. Esos son los 3 géneros que Aristóteles planteó en su obra La Poética. Entonces podríamos decir que uno de los primeros, el primero en estudiar la naturaleza literaria, el primero en clasificar las obras en géneros, ¿quién fue? Aristóteles, a través de su obra La Poética. Entonces él plantea estos 3 géneros, por eso muchos lo llaman géneros antiguos. Ya después aparece el género narrativo, considerado por algunos como género moderno. Bien, hace un momento hablaba de que algunas obras narran hazañas, otras expresan sentimientos, otras se pueden representar. Entonces, de acuerdo a esas características se van ubicando en estos géneros. Entonces, vemos aquí, ¿no? El género épico, ¿qué hace? Narra. ¿Qué cosa narra? Hazañas. El género lírico, ¿qué hace? Expresa. ¿Qué cosa expresa el género lírico? El mundo interno. Si yo digo mundo interno, me refiero a los sentimientos. El género dramático, ¿qué hace? Representa hechos en un escenario. Y el género narrativo, como su propio nombre lo dice, narra, cuenta. Bien, género épico. ¿Qué narra? Ahí está, hazañas, aspectos culturales y algunos elementos, ¿no? Elementos heroicos. Participan pues héroes. El género lírico expresa el mundo interno, lo subjetivo, lo íntimo, o sea, los sentimientos y las emociones. ¿Cuántas veces se han preguntado? Género literario que expresa lo subjetivo del autor. Cuando te dice lo subjetivo se refiere a los sentimientos. ¿Y cuál es el género que expresa lo subjetivo, los sentimientos? Es el género lírico. Y si te dice género que narra hazañas sobre héroes, narra hazañas, claramente estamos viendo ahí el género épico. Género dramático, decíamos que representa conflictos, predomina el diálogo y se divide en actos y escenas. Es el género literario cuya finalidad es representar en un escenario, representar la palabra clave, eso es género dramático. Finalmente, el género narrativo, como su nombre mismo dice, narra hechos con ciertos elementos. Personajes, hay un narrador, un tiempo y un espacio. Me he olvidado. Si se refieren a la poesía, ¿qué género será? Poesía. Poesía expresa sentimientos, emociones. La poesía tiene que ver con el género lírico. Si te presentan un texto y te ponen un poema, tú te das cuenta que es un poema y dices, bueno, esto es género lírico, pues, ¿no? Poesía. Ahora, y si te dicen las obras teatrales, ¿a qué género pertenece? Teatro, se representan en un escenario. Eso será género dramático. Género
dramático. Muy bien, seguimos. Ahora veremos las especies de cada género. El género épico, básicamente 3 especies. ¿Ya? Epopeya, cantar de gesta y poema épico. Puedo lanzar una preguntita antes de comenzar. A ver, ustedes vayan pensando. Especie épica de origen medieval que narra hazañas de un héroe nacional. Mire el dato. Especie épica de origen medieval que narra hazañas de un héroe nacional. ¿Cuál será? Epopeya, cantar de gesta, poema épico. ¿Cuál de estas 3 especies será de origen medieval y que narre hazañas de un héroe nacional? ¿Será poema épico? ¿Será epopeya, cantar de gesta? Veremos entonces ahora la respuesta. Epopeya narra hazañas grandiosas con la presencia de héroes y divinidades. ¿En qué obra tú ves o encuentras la presencia de héroes y divinidades? Dioses. Básicamente encontramos en la Ilíada y la Odisea. Esas son epopeyas heroicas en las que encontramos héroes. Por ejemplo, en la Ilíada encontramos a Aquiles, a Héctor, a Agamenón, etc. En la Odisea encontramos a Ulises, a Odiseo, a Néstor, al mismo Telémaco, ¿no? a Menelao, etc. Entonces, héroes, ¿no? Cantar de gesta. Ahí está, hazañas de un héroe nacional. Formación de pueblos, carácter anónimo y popular, difundido por juglares de origen medieval. Hace un momento preguntaba yo, especie épica de origen medieval y que narra hazañas de un héroe nacional. En este caso estamos hablando del cantar de gesta. Sí, pues en la Edad Media se iban formando reinos, se iban formando pueblos y todo eso nos muestra el cantar de gesta. Carácter anónimo y popular. Un cantar de gesta. El cantar de Mío Cid, autor anónimo. ¿Ven? Entonces ahí estamos observando que era de carácter anónimo y popular. Difundido por juglares. ¿Quiénes eran los juglares? Los juglares eran aquellos que difundían y cantaban hazañas de héroes en la Edad Media, ¿no? A eso se dedicaban los juglares. Iban de pueblo en pueblo cantando historias, hazañas de un héroe nacional. Entonces, de esa manera surge el cantar de gesta, difundido por los juglares. Y si alguien me pregunta, ¿y los aedos? Los aedos pertenecen a la época antigua, no a la época medieval. Bien, habíamos mencionado ahí un cantar de gesta, en este caso el cantar de Mío Cid. Poema épico. Al poema épico lo llaman la epopeya moderna. En la epopeya hay conflictos, hay guerra, en el poema épico también. Pero la diferencia de que en el poema épico ya no hay divinidades. Esa es la diferencia, ¿no? Por ejemplo, la Araucana de Alonso de Ercilla, que narra el enfrentamiento entre los araucos, que era una tribu, que esa tribu antes se ubicaba en la zona donde ahora es Chile. Ahí habitaban los araucos. Entonces, cuando los conquistadores llegaron, se procede un enfrentamiento, ¿no? Entonces, de eso trata la Araucana. Hay guerras, hay conflictos, pero ya no hay presencia de divinidades. Siguiente punto. Género lírico, la poesía. En el género lírico encontramos las siguientes especies: elegía, égloga, oda, epitafio, epitalamio, epigrama, epístola, madrigal. Básicamente, esas especies tienen que recordar. Si yo pregunto, especie lírica, especie poética, que se refiere a los amores y sufrimientos de los pastores, ¿cuál será? Te pongo las 3 primeras: elegía, égloga, oda. ¿Cuál será? Es égloga. ¿Ah? Bien. La elegía es un canto de tristeza, es un canto que expresa nostalgia, melancolía por la muerte de un ser querido. Ahí está, égloga que decía, habla de los pastores, por eso lo ponen campestre y pastoril. Y la oda es un canto de entusiasmo, exaltación y alabanza.
Epitafio. El epitafio es una inscripción poética que se coloca en las lápidas de las tumbas. Tú vas a los cementerios, busca las lápidas de las tumbas. Algunas tumbas van a tener escritos poéticos. Claro, obviamente no todos, ¿no? Pero sí hay algunas tumbas que tienen escritos poéticos. A esos escritos poéticos que se ponen en las lápidas de las tumbas se llaman epitafio. Ahí está, inscripción en lápidas. Epitalamio, eso tiene que ver con las bodas, canto a las bodas, al matrimonio. Por eso dicen canto nupcial o de bodas. Epigrama, epigrama es una poesía de burla, de ironía, sarcástico. Ahí está, de burla, ironía. Epístola, recuerda, epístola es carta, pero una carta de amor, carta omisiva, carta de amor. Madrigal, aquel poema que expresa las quejas por el amor no correspondido. Bien, ahí vemos el género lírico. Pasamos al teatro, al género dramático. Aquí simplemente 3 especies: tragedia, comedia y drama. La tragedia, como dice su mismo nombre, representa hechos funestos, lamentables, un final fatal. Por ejemplo, Edipo Rey. Por ejemplo, Romeo y Julieta. En Romeo y Julieta, al final, ¿qué sucede? Los jóvenes enamorados, tanto Romeo y Julieta, terminan muertos. La representación, esta obra teatral tiene un final lamentable, un final funesto. Lo contrario sucede con la comedia, que tiene un final feliz. Es ameno, es divertido, hay enredos, hay conflictos, sí, pero tiene un final feliz. Como por ejemplo, El avaro, Ñacatita. ¿Ya? El drama es la tragicomedia. ¿Por qué tragicomedia? Combina la tragedia y la comedia. Hay partes trágicas y hay partes cómicas. Y siempre en el drama está presente el bufón, el personaje gracioso. Pregunta de examen. Personaje gracioso del drama Ollantay. Sería Piquichaqui. Muy bien, finalmente un poco sobre el género narrativo. El cuento, ahí tenemos la novela, el mito, la leyenda, la fábula, la crónica, la tradición. Si yo pregunto, especie del género narrativo que deja una moraleja como enseñanza, ¿a cuál de estas especies me referiré? Me estoy refiriendo a la fábula. Especie narrativa breve es cuento. Especie narrativa extensa, generalmente divide en capítulos, novela. Y así podemos ver estas especies. Bien, eso sería todo respecto a esta primera parte, la literatura, su naturaleza, los géneros literarios. Eso sería todo por ahora.